lo que viene en el plan de Javier Milei. En las 183 páginas que tiene el libro El fin de la inflación, otro libro que te recomiendo, escrito por Javier Milei con, mirá con quiénes, Diana Mondino, Federico Sturzenegger, también con Domingo Cavallo, entre otros, pero lo interesante de esto es que fue impreso en mayo de 2023. Y ahí tenés un paso a paso que vienen implementando a rajatabla. Los americanos dirían by the book. Hay que decirlo, dice una y mil veces, emitir para financiar el déficit fiscal es un delito. Esto lo escribió Milei mucho antes de ser presidente. Y va más allá en su afirmación, dice, al no poder financiarse por deuda, termina con emisión monetaria, que esto genera desastres y eso es, según el presidente, lo que le pasó a la Argentina. Por eso va a enviar en los próximos días un proyecto de ley para penalizar a quienes emitan dinero. Habla de prisión efectiva, abarcaría esto al ministro de Economía, abarcaría al presidente del Banco Central, al directorio, a las autoridades que llevan adelante la emisión monetaria como práctica, pero no solo para su gobierno, sino para los que vienen, porque cree que de esa forma se pueden atenuar esos constantes pedidos de lo que él denomina la casta. Hablemos de la forma de gobernar de Milei. Muchas veces nos dejan offside, a propios, ajenos, a los que tratamos de analizar la realidad. Algunos incluso le preguntan si es una estrategia de comunicación y si no le preocupa quedarse solo a futuro por estas posturas que son bastante, a veces, particulares. Su respuesta la lleva al fútbol. Su respuesta la lleva a la posición que históricamente ocupó cuando jugaba. Habla de esa lógica, la lógica del arquero. Dice, es el puesto más solitario y sabés que si te equivocás es gol del equipo contrario. Esto lo decía en un documental que fue dirigido por Santiago Oría. Mirá. Yo jugaba de arquero y el arquero tiene algunas características muy distintivas respecto al resto de los jugadores. Se viste distinto, que usa guantes. El entrenamiento es un entrenamiento distinto. Digo, si el delantero agarra el gol no pasa nada, pero si el arquero se equivoca es gol. Vos jugás con la tribuna en tus espaldas y te tenés que aguantar un montón de cosas. Todo ese clima hostil que recibe un arquero, todo ese puesto tan solitario, toda esa situación donde tener que cargar la responsabilidad de que si te equivocás es gol. Bueno, ahí se ven una de las pocas declaraciones también en ese documental de la hoy secretaria general de la presidencia, de Karina Milei, cuando recuerda la anécdota que describe la personalidad del presidente de la nación. Mirá cómo lo dice y sobre todo pone en contexto de cómo gobierna el presidente Milei. Mirá. Me acuerdo de una final, estaba todo el público en contra por una cuestión de que ellos eran locales. Bueno, teníamos toda de perder. Y de repente, claro, vos imaginate, había un montón de gente de nuestra que obviamente lo alentaba todo porque estaba jugando muy bien. Pero claro, toda la hinchada contraria, encima con el apellido en la espalda, el Milei puteaba. Pero, ¿qué pasó? Javi fue uno de sus mejores partidos. Salimos campeón. Y lo que ha jugado Javi ese partido era increíble. Tuvimos que salir escoltados porque lo querían matar. Y era con toda la hinchada en contra. Y cuanto más lo puteaban, más fuerza agarraba. Bueno, ahí se entiende por qué descoloca tanto a sus adversarios y también por qué suele hablar de no temer lo que viene. También entiende, y después le vamos a preguntar a Sebastián López Pereira, que el reloj de arena de la opinión pública va cambiando y empieza a girar y se da vuelta desde el día 1. Pero cree que estos tiempos que se aceleran van a estar bien si mantiene el freno en el gasto y el superávit como resultado de los meses que vienen. ¿Cuál es el próximo paso después de estabilizar las reservas? ¿Y cuál es el próximo paso después de tratar de tener un valor del tipo de cambio lo más estable posible? Bueno, la competencia de monedas. Eso te suena un poco técnico, pero no lo es tanto. ¿Qué significa? La salida del cepo y con esa salida la posibilidad para los argentinos de elegir con qué moneda operar. Es decir, si querés vender una casa, que formalmente la puedas vender en dólares. Si querés ir y comprar o ahorrar en la moneda, por ejemplo en los euros, que puedas usarlo dentro del mercado doméstico y que eso sea legal. Eso también supone que el propio peso del peso argentino va a ir cayendo y que la realidad que vas a tener
para una futura dolarización que quiere llevar adelante, va a ser más fácil de acuerdo a su lectura. Por último, algunos datos más. Milei suele respaldar esta decisión en Ecuador. ¿Por qué? Porque en Ecuador algunos de los temas económicos cotidianos, los que hablamos todo el tiempo, dejaron de discutirse post-dolarización. Cambió el péndulo de la política, pero 8 de cada 10 ecuatorianos sigue a favor de la dolarización. Y también, en el caso de la inflación, fenómeno al que define como el peor de los males de época, está convencido que es el ancla esencialmente fiscal y monetario quien va a restar los pesos a la circulación y que va a hacer que baje la inflación. Por último, la fórmula distinta que tiene es que lo que cree es que una medida como una reforma laboral, que una cuestión como la del asistencialismo, que se multiplicó por 30 desde la vuelta a la democracia, o también la pobreza, que está en sus niveles altísimos, la única manera, dice, de corregir esto es tomar medidas que duelen, pero que en definitiva, según su visión, en el mediano plazo van a ser la última solución. Vamos a la mesa, pero antes, mirá, esto decía en la apertura de sesiones. Y con el deseo de estar equivocado en mi desconfianza hacia muchos de ustedes, es que quiero aprovechar esta ocasión para extenderles una invitación. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino.